En un pequeño despacho en el corazón de Sevilla, trabajaba Clara. Alta, esbelta y siempre impecable, a sus 40 y pico años mantenía una elegancia que haría palidecer a muchas treintañeras. Sus trajes de corte impecable, tacones afilados y el aroma inconfundible de su perfume dejaban una marca indeleble en cualquiera que se cruzara con ella. Pero lo que más destacaba era su mirada, penetrante, como si pudiera leer el alma y desnudar las intenciones ocultas tras cada palabra. Y, aunque a simple vista parecía una jefa estricta y distante, había algo en esa mirada que hacía que incluso los más arrogantes se sintieran desarmados. Carlos, un joven recién incorporado a la empresa, recordaba las palabras de su madre cuando le presentó a Clara como la amiga de la juventud que te va a cuidar. Él sonrió para sus adentros, pensando que cuidar era un eufemismo para mandar con mano firme. Los primeros días en la oficina confirmaron sus sospechas. Clara tenía un tono calmado pero autoritario, un paso en falso y su voz, aunque suave, implicaba un castigo inminente. Sus compañeros la respetaban y temían a partes iguales. Los hombres evitaban meterse en problemas, y las mujeres cuchicheaban sobre cómo Clara dirigía con guantes de hierro. Carlos, con su juventud y sarcasmo siempre listo, al principio pensó que solo era una jefa más, pero pronto descubrió que Clara tenía un don para poner a cada uno en su sitio con frases que no ofendían, pero cerraban cualquier discusión. Y, para su sorpresa, esa firmeza empezó a atraerlo, no física, sino esa sensación de estar ante alguien que controla todo, y que al mínimo descuido revela una humanidad inesperada. Una tarde de verano, mientras terminaba unos informes, Clara entró en la oficina con su chaqueta colgada del brazo, revelando una blusa ligera que delineaba su figura con sutil elegancia. Carlos sintió como un calor inesperado le recorría el cuerpo, y se reprendió mentalmente: es la jefa, la amiga de mamá, no te vuelvas loco. Pero el peligro ya estaba sembrado. Aquella noche, el despacho estaba casi vacío. Carlos seguía enfrascado en sus tareas cuando Clara apareció y se sentó a su lado. ¿Lo llevas bien?, preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Cuando inclinaron la cabeza para revisar unos datos, su cabello cayó sobre el hombro de Carlos, y un instante de electricidad se instaló entre ellos. Intentó bromear para romper la tensión: si esto sigue así, tendremos que casarnos. Ella rió, un sonido claro y sincero que rompió la rigidez habitual. Fue la primera vez que Carlos la vio no como una jefa, sino como una mujer. La conversación se desvió hacia temas personales. Clara confesó sus sueños frustrados de viajar a Italia, mientras Carlos le hablaba de sus deseos de vivir sin miedo a arriesgar. En ese instante, una chispa pareció encenderse entre ellos, y un roce accidental de manos al pasar una memoria USB selló ese momento de complicidad. Clara no retiró su mano de inmediato, y en sus ojos Carlos vio un mensaje silencioso. Esto no era casualidad. A partir de entonces, su relación cambió. Clara comenzó a acercarse más, a rozar su hombro, a corregir su corbata con una delicadeza que no correspondía a una simple interacción laboral. Carlos se encontró buscando esos encuentros fortuitos, y ella parecía consciente, divertida, jugando un juego peligroso donde la distancia se acortaba con cada gesto. Una noche, tras un largo día, Clara lo invitó a acompañarla a casa en su Toyota negra. El perfume en el coche estaba más intenso, el ambiente cargado de electricidad contenida. Al detenerse junto al parque, ella propuso salir a caminar y respirar aire fresco. Bajo la luz tenue de las farolas, Carlos se armó de valor y le confesó lo que ambos sentían. El beso que siguió rompió cualquier barrera. No eran jefe y empleado, ni la amiga de su madre. Eran dos personas ardiendo en un fuego que no podían controlar. Regresaron a su apartamento y la noche se consumió en caricias, susurros y un deseo que había estado latente demasiado tiempo. Clara, en un camisón de seda que rozaba su piel como una promesa, y Carlos, temblando ante cada movimiento, se entregaron a una pasión que desafiaba todas las reglas. Esa noche cambió todo. Al amanecer, mientras el sol se colaba tímido por la ventana, ambos sabían que lo que había comenzado era un secreto peligroso. En la oficina, Clara volvía a su máscara de jefa implacable, y Carlos fingía concentración mientras sus miradas se cruzaban en un silencio cómplice. Pero la realidad era ineludible, aquello no podía durar sin consecuencias. Sin embargo, cuando parecía que podían mantener la ilusión, una sombra se acercaba. Un encuentro inesperado, una visita de la madre de Carlos, y un hombre misterioso con flores que apareció en la puerta de Clara, sembraron la duda y el miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos ocultaba Clara?
Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando el velo de la discreción se rompiera? El juego de miradas, acercamientos y silencios se volvió una danza peligrosa, donde cada paso podía ser el último. Carlos y Clara estaban atrapados en una red de pasión, lealtad y traición, con el reloj corriendo en su contra. Y mientras la tensión crecía, solo una pregunta resonaba en sus mentes: ¿quién dará el siguiente paso, y a qué precio? Pero esa historia, como la noche sevillana, todavía guarda secretos en su sombra, esperando a ser descubiertos. ¿Qué ocurrirá cuando la verdad salga a la luz? ¿Podrá el amor sobrevivir a la tormenta que se acerca? Solo el tiempo lo dirá. Las primeras luces del amanecer apenas rozaban las calles empedradas de Triana cuando Carlos se despertó en el modesto apartamento de Clara. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el tenue perfume que aún flotaba en el aire, un recuerdo persistente de la noche anterior. Clara dormía plácidamente a su lado, envuelta en una camisa de seda que dejaba entrever la curva suave de su espalda y el contorno de sus piernas al descubierto. Sus labios entreabiertos exhalaban un suspiro que parecía un secreto compartido solo con la madrugada. Carlos la observaba, tratando de memorizar cada detalle. La manera en que sus rizos oscuros caían desordenados sobre la almohada, ese brillo sutil en la piel que solo la intimidad puede revelar, y cómo, a pesar de la distancia que la oficina imponía, allí, en ese instante, ella era simplemente Clara, una mujer vulnerable y real. Se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo lo separara, aunque las sombras de la realidad acecharan, pero la rutina volvió implacable. Al llegar al trabajo, Clara apareció vestida con un traje sastre gris oscuro, falda lápiz que ceñía sus caderas con elegancia y tacones negros que marcaban cada paso con determinación. Su cabello recogido en un moño bajo dejaba al descubierto el cuello firme, y unos pendientes de plata relucían bajo la luz artificial de la oficina. Su mirada, fría y profesional, era un muro impenetrable. Carlos sintió ese golpe habitual en el pecho, la contradicción entre lo vivido la noche anterior y la distancia que ahora lo separaba. Los días pasaban entre informes, llamadas y reuniones. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, se encendía una chispa que hacía temblar su voluntad. En una de esas reuniones, Clara presentó un proyecto con voz firme y gestos medidos, pero Carlos no podía apartar la vista de sus manos delicadas, que en un momento se posaron brevemente sobre el borde de la mesa, transmitiendo sin palabras un mensaje oculto. Él sonrió con sarcasmo silencioso, pensando que aquella mujer era un enigma envuelto en perfume y poder. Una tarde, mientras organizaban documentos, Clara se acercó y, sin pensarlo demasiado, apoyó la mano en el hombro de Carlos. El contacto fue breve pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Él quiso decir algo ingenioso, pero solo logró balbucear un gracias que sonó más débil de lo que esperaba. Ella le lanzó una mirada que combinaba complicidad y advertencia, como quien juega a fuego lento con alguien que sabe que puede quemarse, pero no todo era juego y seducción. La tensión crecía, y con ella, el riesgo de ser descubiertos. Carlos recordaba las palabras de su madre, esas que ahora resonaban con un eco amenazante: tu jefa es una mujer seria, no te fíes demasiado. Y sin embargo, la complicidad entre ellos era un imán imposible de resistir. En el fondo, ambos sabían que estaban jugando con fuego, pero la llama era demasiado tentadora. Una noche, el destino decidió intervenir. En un restaurante tradicional de la Alameda de Hércules, durante la cena de fin de trimestre, Clara apareció con un vestido rojo escarlata que abrazaba su figura con una sensualidad discreta. El escote en V insinuaba sin revelar, y los tacones dorados hacían que cada paso fuera un espectáculo silencioso. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un maquillaje sutil resaltaba la profundidad de sus ojos almendrados. Carlos la miraba desde su silla, tratando de ocultar el nerviosismo que le producía verla así, tan alejada de la severidad habitual. Entre risas y brindis, se lanzaban miradas furtivas, y cada gesto parecía cargado de un significado secreto. Cuando la música sonó más alta y el ambiente se tornó más relajado, Clara se acercó y, rozando su mano con la suya, susurró: ¿quieres salir a tomar aire? En el exterior, bajo la luz plateada de la luna, caminaron por las calles silenciosas, dejando que el silencio hablara por ellos. Carlos sintió que el momento había llegado, que no podía seguir huyendo de lo que sentía. Clara, murmuró, ¿y si esto es más que una locura pasajera? Ella lo miró a los ojos, con una mezcla de miedo y deseo. Entonces, respondió con voz quebrada: nos arriesgamos, pero juntos unos pasos detrás de ellos,
Una figura observaba desde las sombras, con una sonrisa enigmática y una pregunta que quemaba en su mente. ¿Serán capaces de mantener este secreto, o la verdad los destruirá antes de que el amor pueda florecer? El sol comenzaba a ocultarse tras las fachadas blancas de Córdoba cuando Carlos llegó al despacho, aún con la mente llena de aquella conversación nocturna que había marcado un antes y un después. Clara apareció en la entrada vestida con un traje azul marino, ajustado y elegante, que realzaba su figura sin perder la sobriedad. Sus zapatos de charol negro brillaban bajo la luz del fluorescente, y un colgante de plata descansaba delicadamente en su cuello, balanceándose con cada paso decidido. Su cabello recogido en una coleta alta dejaba al descubierto el perfil firme de su rostro, y sus ojos, profundos y misteriosos, parecían esconder un torbellino de emociones. La jornada transcurrió con la habitual rutina, pero bajo la superficie, la tensión era palpable. Carlos intentaba concentrarse en los números, pero la imagen de Clara, ahora tan cercana y tan inalcanzable, no le dejaba en paz. En un momento, mientras revisaban unos documentos de cuentas, sus manos se rozaron accidentalmente al pasar una carpeta. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos sintieran un estremecimiento compartido, como si el tiempo se detuviera por un instante. Al terminar la jornada, Clara le propuso tomar un café en una pequeña terraza cercana. Sentados frente a frente, con la brisa templada acariciando sus rostros, la conversación se tornó más personal. Clara habló de sus sueños truncados, de aquella oportunidad que nunca se atrevió a tomar, y Carlos, con una sonrisa tímida, confesó su deseo de vivir sin cadenas, de dejar atrás el miedo que a veces lo paralizaba. Fue entonces cuando Clara, con un gesto inesperadamente suave, rozó su mano con la suya, y el mundo pareció girar en torno a ese pequeño contacto, pero el juego no podía durar eternamente sin consecuencias. Días después, en una reunión con clientes en la histórica Plaza de la Corredera, Carlos vio cómo Clara recibía un mensaje en su móvil que la hizo fruncir el ceño. Aunque intentó disimular, él captó la sombra de preocupación que cruzó su rostro. Más tarde, cuando regresaban en el coche, ella rompió el silencio con una voz cargada de tristeza. Hay cosas que no puedo controlar, Carlos. Y eso me asusta. Una noche, en el apartamento de Clara, la atmósfera era densa y cargada de electricidad. Ella llevaba un vestido negro de encaje que dejaba entrever su piel como un susurro prohibido, y sus labios carmesíes contrastaban con la palidez de su rostro. Carlos, nervioso pero decidido, se acercó y la tomó en sus brazos. Sus cuerpos se encontraron en un abrazo que desbordaba pasión contenida, y en esa entrega, ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había regreso. Sin embargo, el peligro acechaba. La madre de Carlos, cada vez más desconfiada, comenzó a hacer preguntas incómodas. Un día, inesperadamente, apareció en el edificio donde Clara vivía, anunciando con una simple llamada que quería pasar a tomar un té. La noticia cayó como una bomba, y ambos se vieron forzados a esconder cualquier rastro de su relación clandestina, pero el destino tenía otros planes. En una tarde lluviosa, Carlos coincidió con un antiguo amigo de Clara, un hombre que, con flores en mano y sonrisa enigmática, parecía demasiado cómodo en su presencia. La tensión se cortó como un cuchillo, y la incertidumbre se instaló en el corazón de Carlos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos guardaba Clara? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar por mantener su amor a salvo? Mientras el reloj avanzaba, la historia de Clara y Carlos se enredaba en una red de pasiones, mentiras y decisiones que podrían destruirlo todo o, quizás, darles una oportunidad para renacer. Pero una cosa era segura, el siguiente movimiento definiría su destino, y el misterio que los rodeaba estaba lejos de resolverse. ¿Serán capaces de enfrentarlo juntos, o sucumbirán ante las sombras que acechan en cada esquina? La noche caía sobre Málaga con un manto de estrellas que apenas iluminaban las calles adoquinadas del barrio de Pedregalejo. Carlos caminaba con paso acelerado hacia el apartamento de Clara, la cabeza llena de preguntas y el corazón latiendo al ritmo de sus dudas. Sabía que aquella relación era un juego peligroso, una cuerda floja sobre un acantilado, pero también que no podía dar marcha atrás. Al llegar, Clara lo recibió con una sonrisa que escondía fatiga y un vestido de seda color burdeos que caía sobre su cuerpo con una sensualidad contenida. Los tirantes finos dejaban al descubierto sus hombros y la línea suave de su cuello, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. Carlos sintió que el aire en la habitación se espesaba, cargado de una tensión que solo ellos compartían. Esa noche, entre susurros y caricias,
Hablaron de sus miedos y de la posibilidad de perderlo todo. Clara deslizó sus dedos por el cuello de Carlos, y con voz baja le confesó: esto es como bailar en la cuerda floja sin red, pero contigo me siento viva. Él sonrió, intentando ocultar el temblor en sus manos, y respondió: entonces, no dejemos de bailar. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros furtivos y miradas cómplices en la oficina, donde Clara retomaba su papel de jefa implacable. Pero algo había cambiado. La distancia entre ellos se acortaba con cada roce accidental, cada palabra cargada de doble sentido. Carlos comenzó a notar cómo su presencia alteraba la rutina, cómo era imposible ignorar la electricidad que surgía cuando sus miradas se cruzaban. Sin embargo, la sombra de la sospecha crecía. Un colega, con una sonrisa burlona, no dudó en lanzar una indirecta durante una reunión: parece que alguien tiene más que números en mente, ¿verdad, Clara? La sala se llenó de risas ahogadas, pero Carlos sintió el hielo recorrer su espalda. Clara, con una calma que rayaba en la ironía, respondió: los números no mienten, y yo tampoco. Pero el verdadero golpe llegó cuando la madre de Carlos apareció inesperadamente en el edificio de Clara, sin previo aviso. La tensión se cortó de golpe, y la necesidad de esconder su relación alcanzó un nuevo nivel. Carlos sintió que estaba atrapado entre dos mundos, y que cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. Una noche, en un café solitario cerca del puerto, Clara le reveló un secreto que lo dejó sin aliento. Hay alguien que sabe más de lo que imaginas, alguien que podría destruirnos con solo una palabra. Carlos la miró, con el corazón en un puño, y supo que la batalla por su amor apenas comenzaba. Mientras la ciudad seguía su ritmo imparable, ellos se aferraban a lo que tenían, conscientes de que el próximo capítulo de su historia estaría marcado por decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿podrán desafiar al destino y vencer las sombras que amenazan con separarlos, o sucumbirán al peso de sus secretos? La plaza mayor de Salamanca brillaba bajo la tenue luz de los faroles cuando Carlos y Clara se encontraron para una reunión que prometía ser decisiva. Clara vestía un conjunto de falda lápiz negra y una blusa blanca ligeramente transparente que insinuaba sin revelar, mientras sus labios rojos contrastaban con la sobriedad de su mirada. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus tacones de charol resonaban con autoridad en el pavimento. Carlos, nervioso pero decidido, llevaba un traje gris oscuro que apenas disimulaba la tensión que sentía. La conversación comenzó con formalidades, pero pronto se tornó en un intercambio cargado de emociones contenidas. Clara habló de la amenaza que pendía sobre ellos, del hombre misterioso que había aparecido en su vida y que ahora parecía tener un control invisible sobre sus destinos. Carlos, con el corazón en un puño, confesó su miedo a perderla, a perder todo lo que habían construido en secreto. De repente, un sonido interrumpió la calma: el tintineo de un móvil. Clara lo sacó del bolso con una mano firme, pero sus ojos se oscurecieron al ver el mensaje. «Es él», susurró, y Carlos sintió como el mundo se estrechaba a su alrededor. Sin mediar palabra, se levantó y la tomó de la mano, guiándola hacia un callejón cercano. Allí, bajo la sombra de una farola, Clara se atrevió a mostrar su vulnerabilidad. «No sé cuánto tiempo más puedo mantener esto», dijo con voz quebrada. Carlos, acercándose, rozó sus labios con los de ella en un beso urgente y lleno de promesas. «No estás sola», le aseguró, «lucharemos juntos, pase lo que pase». Pero justo en ese instante, un coche negro frenó bruscamente frente a ellos. La puerta se abrió y apareció el hombre del mensaje, un tipo alto, con mirada fría y sonrisa calculadora. «Pensé que sería más difícil encontrarlos», dijo con tono amenazante. Carlos sintió que la adrenalina le subía a la cabeza mientras Clara apretaba su mano con fuerza. El hombre avanzó hacia ellos y, con una voz gélida, lanzó una advertencia: «Dejad esta locura o ambos lo pagaréis caro». Clara, sin perder la compostura, le respondió con una ironía afilada: «¿Y tú quién te crees? ¿Un villano de telenovela? Mejor vete, que aquí solo hay amor y valentía». La tensión se cortó con un silencio pesado, pero el enemigo sabía que había sembrado la semilla del miedo. Mientras el coche se alejaba, Carlos y Clara se miraron, conscientes de que esa noche todo había cambiado para siempre. No solo luchaban contra las convenciones, contra el que dirán, sino contra fuerzas que podían destruirlos. Al regresar a la plaza, un murmullo de pasos y voces lejanas les recordó que el mundo seguía girando, indiferente a su drama. Pero en sus corazones, ardía una llama que ni la amenaza más oscura podría apagar.
y mientras se alejaban, una pregunta quedaba suspendida en el aire: ¿serían capaces de mantener viva esa llama cuando la oscuridad cerrara el cerco?